Encantada de verdad de estar aquí. Y además, presentándoles esta conferencia magistral, la edición actual, la edición que viene, con Iñaki, que realmente es un experto en la materia y que nos va a enseñar de todo lo que viene. Iñaki Vázquez es investigador independiente, es doctor en empresa por la Universidad de Barcelona Business School, es profesional de la industria del libro desde el año 2002 y propietario del blog, que yo diría que es más bien una revista porque además está completísimo y les invito por favor a visitarlo, www.valordecambio.com, que está dedicado a la información del mundo editorial y van a encontrar datos, informes de análisis de los mayores y mejores especialistas del sector. Así que en la práctica anterior, que había una profesora o una investigadora interesada en aprender más y que preguntó dónde podemos aprender, pues les invito a todas y a todos a navegar por ese blog, porque de verdad que yo lo hice y me faltó mucho tiempo para poder investigar un poco más. Además ha trabajado en diferentes proyectos editoriales, como son ediciones de intervención cultural, y aquí editorial y revista El Viejo Topo, editorial Montesinos, revista Quimera, revista Sin Permiso y editorial Biblioteca Burdigán, editorial Traficantes de Sueños y la revista New Left Review en español. También ha sido responsable de comunicación del Grupo de Investigaciones en Desigualdades en Salud de la Universidad Pompeu Fabra. Ha publicado artículos sobre la industria del libro en revistas profesionales y académicas, tales como El Profesional de la Información, Revista General de Información y Documentación, Anuario Think Epi, Trama y Texturas, Nuestra Bandera y el blog de la Escuela de Librería. Además ha sido coordinador, entre otras publicaciones, de la monografía Manuel Sacristán, El legado de un maestro, y del número de revista Papeles de la FIM, dedicado al trabajador intelectual, a la cultura y a la comunicación. Definitivamente tenemos con nosotros a un experto en el tema y por favor le doy uso la voz para que empiece con su ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos por estar aquí. Las palabras nos agradecen siempre el reconocimiento y gracias por poder presentarme de esta manera. La exposición, pues primero empezaré estando sentado, pero como soy muy nervioso, imagino que terminaré caminando. Primero muy bien porque tenemos 3 pantallas y podemos ir siguiendo, ¿de acuerdo? En mi casa me dicen que es muy importante ser bien agradecido. Y entonces primero voy a empezar por agradecer las cosas. Quiero agradecer la invitación a la Filuni, a la UNAM y al profesor Camilo Ayala Puchón. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí y por dejarme estar aquí en la ciencia. También quiero agradecer a las personas que han hecho posible que yo esté aquí, por la gestión, a la señora Cindy Rojas y a todo el equipo de la Filuni y de la UNAM, desde aquellos que nos acogen al aeropuerto hasta aquellos que nos ofrecen todos los servicios siempre y cuando se los requerimos. También quiero agradecerle a todos los profesionales mexicanos de la industria del libro que he ido conociendo a lo largo de muchos años por toda la información y toda la amistad que me han ofrecido. Gracias, aquí tengo varias personas que aprecio mucho y aunque de forma virtual hemos tenido una relación, hemos coincidido este año, por ejemplo, presencialmente con algunas personas y gracias por toda la información y la deferencia que tienen conmigo cuando les pregunto cosas. Y también quiero agradecerles a la delegación de Costa Rica. ¿Vale? He venido, llevo 3 días aquí y me han acogido como costarricense más. O sea que voy con ellos en el autobús, desayunamos juntos, o sea que gracias a la delegación costarriqueña por acogerme también. Después de estos agradecimientos vamos a hablar de la estructura de la presentación. ¿Vale? Esta presentación tiene un formato un poquito académico, pero voy a intentarlo hacerlo de la manera más eficiente posible. Se va a estructurar en 7 puntos. Después hay unos bonus track, a ver si nos da tiempo. Lo dudo, pero hay preparadas muchas más diapositivas si fuese necesario también para responder a las preguntas. Primero hablaremos sobre las premisas para entender adecuadamente cuál es mi punto de partida en esta conferencia. Después haremos una introducción, hablaremos de los problemas de las fuentes de información secundarias en la industria del libro y si hay problemas, se le preguntaremos al respecto. Hablaremos
de los mesosistemas o de los subsectores de la industria del libro que nos van a ayudar a entender también cuáles son sus lógicas de campo. Y después aportaremos información sobre el debate entre industrias del contenido e industrias del libro, que yo creo que es muy interesante, y después plantearemos resultados vinculados al proceso de producción. El tiempo estimado, habrá unas reflexiones finales, y el tiempo estimado serán de unos 40-45 minutos. Que conste que he quitado 50 diapositivas de lo que pensaba hablar. Entonces, pero aún y todo, el PowerPoint tiene 100 diapositivas. Prometo pasarlas muy rápido y ser lo más ligero posible. Muy bien. Premisas. ¿Vale? La ponencia pretende dar información a los asistentes. No voy a especular. Voy a hablar de lo que tengo información. ¿Vale? Y de información ya veremos de la manera sacada. La información se concreta en 4 artículos, 3 de ellos académicos y uno en una revista profesional. Supuestamente esta información ha sido validada por otros académicos y por profesionales del sector. Todo aquello que diga estará avalado, ya que mucho del público que asistente tiene un perfil académico, entenderá cuál es la importancia de dar información y no de especular. Después, dado el limitado tiempo, no profundizaré en muchos temas. Por favor, después, si hay tiempo para las preguntas, me las hacen todas las preguntas que consideren oportunas. En algunos ejemplos utilizaré datos de la industria del libro en España. Son los que tengo. No podría dar datos de la industria mexicana, que conozco algunos, pero son los que he trabajado de forma sistemática. Pero creo que mucha de la información es extrapolable a la comunidad iberoamericana. Después, decir, y esto yo creo que se ha demostrado académicamente, que la industria del libro tiene características diferenciadas a cualquier otro tipo de industria. ¿Vale? Tiene unas características que otro tipo de industrias no tienen y que para entenderlas se tienen que comprender cuáles son esas características. Y entendemos la industria del libro como parte de las industrias culturales. Esta ponencia o esta conferencia está enfocada desde ahí. La industria del libro es una industria cultural, no es otra cosa. ¿Vale? El libro cumple simultáneamente diferentes funciones, es importante saberlo. Funciones básicas, soporte de información para transmitir y preservar contenidos en el tiempo y en el espacio, herramienta de conocimiento, estudio y trabajo, medio de entretenimiento, ocio, diversión y autogratificación. También tiene una característica como bien negociable, industrial, comercial y de inversión, y tiene unas características como bienes culturales simbólicos, canal de comunicación, expresión artística, instrumento civilizador y de transformación social. Todo esto es el libro, todo esto es la industria del libro. ¿Vale? No podemos analizar la industria del libro en tanto profesionales o como académicos sin tener ser conscientes de estas cuestiones. ¿Vale? Y por mucho que les digan los libreros que es el eslabón más débil de la industria, o los editores siempre se lo dicen, el eslabón más débil de la industria siempre es el autor escritor. Las investigaciones que hemos desarrollado nos dicen que si fuese su única profesión, el 83,8% de los autores escritores en España vivían en situación de indigencia o de pobreza severa. ¿Vale? O sea que cuando les hablen de cuál es el eslabón más débil, señores y señoras, es el autor escritor. Si me permiten esta broma, ¿vale? Aquí tenemos todos los autores y escritores y aquí tenemos las empresas editoriales. ¿Vale? Vamos ahora a la introducción. Cuando me preguntan cuál es el presente o el futuro de la industria del libro, yo siempre les digo lo siguiente: depende. Entonces, lógicamente, como la canción es ¿de qué depende? Pues bueno, pues depende de las personas o las empresas que me pregunten. La respuesta es muy diferente si soy un autor-escritor desconocido totalmente, si soy un autor-escritor famoso, Stephen King, por ejemplo, ahora cuando estaba hablando en el debate sobre la concentración editorial, pues tengo unas opiniones muy concretas. Si soy un historiador académico, teniendo que publicar o perecer, pues el futuro es diferente. El tamaño de la empresa, el mesosistema o el subsector. Yo utilizo mesosistema porque trabajo desde una premisa de la mesoeconomía, pero es un rollo más académico, nos entendemos como un subsector, ¿vale? A la que se dedique la empresa, el acceso a los recursos que tenga la empresa, no es lo mismo una pequeña empresa, una microempresa
o una multinacional, su futuro y su presente es muy diferente. Si eres una empresa proveedora de bienes y servicios, ¿vale? Son aquellas que proveen de bienes y servicios a los agentes principales, como pueden ser los editores, los autores, las librerías. Si soy un traductor o diseñador, las fluctuaciones de la industria del libro varían en función. Si soy una empresa de artes gráficas, una industria papelera, una distribuidora físico-virtual, una empresa logística, que son como las grandes perdedoras, al igual que los autores, los escritores. Nadie habla de ellas, pero tienen serios problemas, las empresas logísticas. Empresas tecnológicas. Si soy una librería virtual o física, o también si soy una librería de segunda mano, que nadie habla de la industria del libro en términos de librería de segunda mano, y es un mercado increíble. Recuerden, por ejemplo, que en España había una página web muy potente que era libralibros.com, y ya hace muchos años lo compró Airbus, que es a su vez una empresa de Amazon. Y si ustedes buscan libros de segunda mano, no sé que se vayan a la calle con ustedes, les prometo que ya va dominando, ¿vale? O un libro descatalogado en una página web puede valer, bueno, 50, 60, 70 euros, y eso ahora no sé esto, ¿vale? También del tipo de comprador de libros que sea y del tipo de lector que sea. Muy bien. O sea que todo depende. Eso es importante. En esta ocasión nos centraremos en esta ponencia. Como agente principal entenderemos los autores, las empresas editoriales públicas y privadas. Y como agentes proveedores de servicios, ¿vale? Entenderemos los servicios editoriales, los packagers, que los packagers son muy importantes en la industria del libro, casi nunca nadie habla de ellos, las artes gráficas, la industria papelera y las empresas tecnológicas. Si me permiten empezar mi intervención hablando de una parábola, ¿vale? Estamos aquí para saber el presente y el futuro de la industria del libro. Y voy a ir a la parábola de los 6 sabios ciegos. Seguro que ya la conocen, pero si me permiten un momento y se la explico. Dice la parábola que en un pueblo pequeño, depende de donde la veas, si es en la India, si en cualquier otro país, en territorio, hay 6 sabios ciegos y una persona trae un elefante al pueblo. Claro, los sabios ciegos quieren conocer cómo es el elefante. Y uno de ellos tiene una gran idea, que es vamos a palparlo, ¿no? Uno de ellos palpa las orejas y dice, es un abanico. Otro palpa las patas y dice, es un árbol. Otro palpa la cola y dice, es una soga. Otros, el lateral, el lado del elefante, y dice, es como un muro. Y otro palpa los colmillos y dice que es una lanza. Y por último, otro palpa la trompa y dice que es una serpiente. Pues un poco nos pasa lo mismo a nosotros. Intentamos conocer una industria que es muy diversa y que tenemos conocimientos muy fragmentarios. Entonces, esta parábola me sirve para explicarlo. Yo cuando me preguntan a algún profesional cómo puedo saber más sobre la industria del libro, lo normal sería relacionar al profesional con disciplinas de carácter económico, que no está mal. Pero yo les digo siempre que un profesional de la industria del libro, al igual que un académico, y sobre todo unas personas que tomen decisiones de carácter político sobre la industria del libro, debe tener como mínimo una serie de conocimientos vinculados a la historia del libro. Por ejemplo, esta ponencia o esta conferencia la daría una persona, si viniese Roger Sartre, la daría de una manera muy diferente, pero todos los conocimientos que habla de la industria del libro, la evolución a lo largo de la historia y de la lectura, es muy importante para entender cuál es el presente del futuro del libro. Lo mismo nos pasaría con Dalton, ¿vale? Sí, porque somos historias aquí. El señor Dalton, pues también, pero un especialista o un profesional debe tener conocimientos al respecto. También, si tuviésemos a José Antonio Cordón o el mismo profesor Camilo Ayarrocho. Ese conocimiento es básico para tomar decisiones a la hora de empezar. Esta conferencia habla de empresa, de economía del libro, pero bajo mi punto de vista es básico. También es básico tener conocimientos sobre sociología del libro y de la lectura. Tenemos que saber, para entender la industria del libro, qué nos dice el 10%. Si no, tomaremos diferentes decisiones a veces equivocadas. También, por ejemplo, Thompson, que voy a hacer un poco de promoción, y justamente esa traducción sobra de inglés a castellano y saldrá publicada el 6 de septiembre en España, un mamotreto importante y muy interesante, ¿vale? O, por ejemplo, desde Argentina tenemos que saber lo que nos dice Daniela Spielberg sobre su análisis sociológico de la industria editorial. Y también Shapiro, ¿vale? Disciplina de percepción. Habría otras disciplinas también muy importantes, economía de cultura, que aplica todos los conocimientos de la economía de cultura a la industria del libro,
Pues habría que tener estas referencias para saber, si no seríamos sabios ciegos, ¿vale? Después también, economía política, comunicación y cultura. Hablábamos ahora con un compañero de lo difícil que es cuando se habla de economía política, ¿no? Pues economía política, de comunicación y la cultura. Es importante saber de qué dice Diespolel o Ramón Zalio, o de los compañeros argentinos, Guillermo Mastrini, o por ejemplo la relación entre las políticas públicas, el PIB y después cómo aumenta el PIB por las políticas públicas de la cultura, ¿no? O sea, es importante tenerlo. Lógicamente también tenemos que tener conocimientos para tomar decisiones de las publicaciones más profesionales. Tenemos, por ejemplo, los trabajos excelentes de Rouet o de Greco, francés, inglés. Tenemos, por ejemplo, el trabajo de Manuel Gil y Joaquín Rodríguez. Tenemos de australianos que también nos explican la evolución del libro académico. Y tenemos trabajos, por ejemplo, también de portugueses sobre la edición estratégica. Todo esto tendríamos que ser conscientes. A veces observamos en la industria del libro que la gente toma decisiones, pero sin mucha formación o información, ¿vale? Y eso después tiene sus consecuencias para las empresas. También se dejan guiar de muchas burbujas, ¿vale? Que ahora también comentaremos. También hay que tener conocimiento de la administración de la empresa. Aquí tenemos un montón de manuales sobre administración de la empresa, los típicos, ¿vale? Pero puede haber muchos más. Ahora estoy pensando en un manual excelente sobre la librería de un compañero, los trabajos que no están publicados pero que se siguen trabajando en páginas web. Pues bueno, hay que tener esos conocimientos para tomar decisiones. Ahora, después de decir que no hay que ser un sabio ciego, vamos a intentar aproximarnos a las fuentes de información secundarias existentes. Esto es un parámetro técnico, ¿vale? Pero son las fuentes que están publicadas ya y que una empresa, no las fuentes de información internas que genera propiamente, son las externas. Vamos a analizar muy rápidamente el tipo de información que disponemos en la industria del libro para tomar decisiones. Y después les preguntaré a ver si ustedes creen que son fiables o no son fiables. ¿Vale? Tenemos, la información, esto no puede pasar, pero todos sabemos que para que una información sea válida para tomar decisiones, tiene que ser sistemática, objetiva, imparcial, fiable, relevante, informativa y orientada a tomar decisiones. Veremos si los informes de los que disponemos son en reuniones estratégicas. Voy a hacer la pregunta antes. ¿Cuántos de ustedes creen que disponen de información que reúne estas estrategias para tomar decisiones en sus empresas o editoriales universitarias? ¿Creen que tenemos información suficiente? ¿No? Bueno, pues vamos a ver. Disponemos de información gremial. Aquí, por ejemplo, tenemos el comercio y el informe de comercio interior del libro en España. Los gobiernos toman decisiones en función de sus informes. Si nos metemos en la metodología, puede ser que encontrásemos algunas dudas. Tenemos también el informe del CANIEM de editorial privado en México. Tenemos el mapa de librerías, información gremial. Está bien. Tenemos también información de empresas, que generan también después muchas noticias. Tenemos, por ejemplo, Libranda. Si queremos saber algo de los e-books, tenemos que ir a Libranda. Pero es un informe de parte, es un informe de una empresa. Luego tenemos, por ejemplo, la subida del audiolibro. Aquí no quiero hacer una ponencia negativa, simplemente intento constatar hechos, ¿vale? The Bookwire nos da información sobre el audiolibro. Toda la información que tenemos está relacionada con Bookwire, pero es una empresa privada, ¿de acuerdo? También tenemos informes de consultoría, muy interesante. Este informe está generado también por las revistas de carácter industrial del libro. Y lo que me interesa mucho en la metodología reconoce también sus deficiencias. Está muy bien este informe. Tenemos relaciones público-privadas de CERLAC con Nielsen, pero solo recoge un tipo de información determinada de retail. Pero sabemos todos que, por ejemplo, aquí la venta en ferias, ayer el responsable de UNAM decía que me parece que el 40% de la venta que había realizado era en ferias. Esto en Nielsen ni lo ve, ¿vale? Con lo cual están bien los datos que nos facilitan. Y después tenemos más de carácter estadístico institucional, que está muy bien, como la panorámica de edición del libro o el informe que produce CERLAC, o después las cuentas satélites de cultura en el gobierno de España. No muchos países trabajan con cuentas satélites, hay algún país también latinoamericano que lo hace, pero es información que tenemos. Después nos vamos a información más específica, aquí saltaré un poquito más rápido, que es, por ejemplo, sobre publicaciones académicas. Son profesionales de la edición académica que realizan informes sobre edición académica.
Todos tienen sus problemáticas, mi investigación también, lógicamente, tiene deficiencias. Después tenemos fuentes de pago. Díganme ustedes qué editorial o qué librería puede pagar los informes de Nielsen Book Scan o de GFK. No lo puedes pagar si no eres un multinacional. Igualmente, la información que hay no es todo, no refleja toda la complejidad de la industria. Y coincide que ahora, y esta noticia del 4/7/2022, se ha fusionado. O sea que no está mal. Y después tenemos en España información de librerías, como el Libret. Tenemos DILBE, que está muy bien, que es toda la actualización del libro. Y tenemos, que a mí me gusta mucho, es el SABE, que es el sistema de análisis de balances ibéricos, que recoge la información del registro mercantil de las empresas que presentan. Y ahí, en cierta medida, no hay engaño posible. Sí que lo hay, en los balances todos sabemos que se puede jugar un poquito, pero bueno, lo sabemos. Pero a mí me gusta mucho porque son empresas que se dan de alta, ¿vale? Y que lo presentan. Yo he trabajado principalmente con ese tipo de datos del SABE. Y tenemos también informe de estadística, Eurostat, cultura de base, Instituto Nacional de Estadística y el Depósito Legal de la Biblioteca Nacional y la Agencia de SBN. Y lógicamente después tenemos de diarios que suelen ser sensacionalistas, porque lo que quieren son clics y nos dicen cosas como que el mercado de la lectura, aquí sí me tengo que levantar. Gracias. Nos dice, por ejemplo, que el aumento de la lectura se consolida en España y que despega el audiolibro. Bueno, otras que nos dicen que hay gente en España que lee 80, 150 o 300 libros. Y yo tengo un compañero que retuiteó, sí, los traductores y los correctores. Y yo creo que muchos editores no leen, ¿vale? Porque cuando eres un editor que maneja mucho, van pasando libros y muchas veces. Y después tenemos otro tipo de noticias que, bueno, el sector del libro viene al mayor crecimiento. Son noticias que en cierta medida crean un estado de opinión, pero que no están basados en datos reales. Y en las empresas tenemos que tomar decisiones con base en los datos reales, ¿vale? Y después más información vinculada pues, a la comunicación, ¿no? De lanzamiento de autores. Muy bien. Humildemente, y esta es una conclusión sobre las fuentes de información, creo que la información que tenemos para la toma de decisiones es fundamental. Algunas de ellas son de calidad, pero hay muchas de parte, ¿vale? Entonces tendremos que hacer una reflexión sobre el acceso a las fuentes de información que disponemos. Y muchas veces es más consciente que hay burbujas mediáticas interesadas, y me parece muy bien, por determinado tipo de procesos o modelos de negocio o lo que sea, ¿vale? Creo que la información que tenemos en la industria del libro ni es sistemática, ni es objetiva, ni es imparcial, ni es fiable, ni es relevante, ni es informativa, ni nos sirve para tomar decisiones. La investigación que yo he hecho tiene igual de deficiencias que coste, porque un investigador es limitado, ¿vale? Entender la industria a través de los mesosistemas. Aquí vamos a ir un poquito a mesosistemas, entiendan ustedes subsectores, ¿vale? En la mayoría de las intervenciones que se hacen se habla de la industria del libro en general. No se concreta, ¿vale? No podemos, y todos sabemos que las lógicas de campo, las lógicas comerciales del trade son muy diferentes a la del educativo formacional, totalmente diferentes. No podemos decir el futuro de la edición irá por aquí, no podemos decirlo. Podemos decir el futuro de la edición trade puede ir por aquí, pero el educativo formacional va totalmente diferente. Por ejemplo, yo soy profesor en ciclos formativos de grado superior. Ahora nosotros como profesores nos obliga nuestro centro a generar el propio material. Ya no compramos libros de esto. Estamos obligados. ¿Tiene que ver con el trade? No, no tiene que ver con el trade. Y ustedes que son académicos saben que la publicación académica, no confundir con editoriales universitarias, ¿vale? Hablo de publicación académica, tiene otras lógicas totalmente diferentes, ¿vale? Lo de publicar o parecer. Digo que no mezclar con editoriales universitarias porque las editoriales universitarias tienen una doble función. Después la ven, ¿vale? Tienen también la autopublicación, tienen lógicas totalmente diferentes. El libro de Thompson habla muy bien del tema de la autopublicación. Yo aquí en la exposición intentaré hablar también, hay mucho tema que tratar en la autopublicación. El profesional técnico tiene otras lógicas. Por ejemplo, hablaba antes con un compañero que tiene una distribuidora que se dedica principalmente al libro de medicina. Me dice, no, es que el libro de medicina se vende presencialmente en hospitales, vas allí. Entonces, tiene otras lógicas.
y el corporativo, que ya es otro mundo, ¿vale? Esta diapositiva la voy a saltar porque creo que he sido excesivamente pausado en las primeras y ya llevo 25 minutos. Deberíamos de analizar los mesosistemas desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Y con diferentes variables. Así podríamos llegar a aproximarnos a cuál es el futuro de la edición y el presente, ¿vale? Estas dos las voy a saltar directamente. Voy a cambiar de tema. Bueno, perdón, en relación a los mesosistemas, nuestras investigaciones, la investigación, después de analizar 2.738 empresas, dadas de alta en el CNE 5811, que es el que permite decir que trabajas en la industria del libro, y después de analizarlas todas manualmente, una a una, y aislar 787, llegamos a la conclusión que el 5,21% de las empresas editoriales privadas representan el 82,43% de los ingresos y el 68,79% de los empleos, ¿vale? Y que el 78,40% de las empresas editoriales analizadas desarrollan su principal actividad económica en el comercio de trade y representan un 59,53% de la facturación total y el 51% de los empleados. Es un peso importante. Puede haber fallos en estos datos, pero esto es lo que da el analizar 770 y pico empresas, una a una, sus balances, o sea, sus registros mercantiles, ¿vale? Y después el segundo mesosistema sería el educativo y el tercero sería el profesional técnico. Ya no les voy a quedarme con los tantos por ciento, pero creo que ustedes ya entienden cuál es la lógica del análisis. Aquí tienen muchos más datos de cada uno de esos sistemas. Toda esta información la pueden encontrar publicada en los artículos a los que he hecho referencia antes. Solo buscan Iñaki Vázquez Álvarez y ustedes ponen ORCID, que es el código de investigador, ahí les sale todo, excepto uno que es de pago todavía, pero en 8 meses estará liberado, ¿vale? En la investigación lo que hemos encontrado y creemos que es importante para también hablar del futuro de la edición es un debate que se ha establecido entre lo que es industria de contenidos e industria del libro. Ustedes verán académicos, profesionales que hablan constantemente de la industria del contenido. Es más, a mí me cuesta hablar de la industria del libro sin decir contenido. Está inoculado. Pero el debate es muy importante. Son visiones totalmente de cómo aprender, de intereses políticos, de normas, leyes y legislaciones vinculadas, de intereses gremiales y de lobbies empresariales. No hay nada malo en lo que estoy diciendo, por favor. Yo el lobby no lo entiendo con forma negativa. Es un hecho, estamos hablando de empresa, pero sí que constato de que ese debate es un debate importante a tener en cuenta, ¿vale? Cuando hablamos de industria de contenido, estamos hablando de unas cosas muy concretas. La industria del libro, si hablásemos de industria editorial como industria del libro, hablaríamos del libro tradicional o ebook, ¿vale? De una composición específica y un valor simbólico. Si hablamos de contenidos, es todo aquello que esté sujeto a derechos de autor. Todo aquello que pueda tener derechos de autor tiene que ver mucho, la industria del contenido tiene que ver mucho con la industria del copyright. Es más, mañana tendremos una mesa de cero hablándonos del taller y, si no recuerdo mal y no quiero meter el dedo en la llaga, el representante del presidente Canien tiene vinculación muy directa con la OMPI, que es no es nada malo, es simplemente para que vean que no hay posiciones baladís en este discurso, ¿vale? Las empresas tomarán la decisión de si es industria libre o industria de contenido en función de la cultura de la empresa, al capital humano que dispongan, a la estructura empresarial, al acceso a la tecnología, a la capacidad de financiación, modelo de negocio y el retorno de la inversión, y a perspectivas de carácter externo, como puede ser regulación de las autoridades, barrera centrada, competidores, proveedores, partners, clientes o tendencias. Todo eso determinará si la empresa opta por industria del libro o industria del contenido. Ya veremos que las grandes empresas han optado sí o sí por la industria del contenido. Esto no afecta a los modelos de negocio. Que no se entienda, por favor, que soy un ludista en este análisis, ¿vale? Uno puede defender la industria del libro y defender venta unitaria, préstamo, suscripción, crowdfunding, venta directa, venta de contenidos o licencias, venta de derechos derivados. Lo podemos defender perfectamente de la industria del libro, ¿vale? O sea, no es una cuestión de... Pero sí que les puedo decir que la Unión Europea lo tiene muy claro hacia dónde vamos. Ustedes observan el programa de la década digital europea, metas digitales para el 2030.
Esto es, desde la Unión Europea, es lo que va a determinar el futuro, ¿vale? De toda Europa y de los países. Fíjense cuál es su lógica. No hablan directamente del libro, pero digitalización de los servicios públicos el 100% en línea. Nosotros ya no podemos hacer gestiones públicas si no se hacen por internet algún tipo de gestiones. Me imagino que en México pasa lo mismo. Hay una brecha digital brutal. Las generaciones que vayan aprendiendo toda esta sistematización como digital, obviamente pierden relaciones también con otro tipo de formatos, ¿vale? Y, por ejemplo, habla también de la forma de transformación digital de empresas. Pero, por ejemplo, si nos vamos al PERTE, que es el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, denominado ahora Nueva Economía de la Lengua, que es del Gobierno de España, también lo tiene claro. Fíjense ustedes, cuando hace referencia a que van a invertir 70 millones de euros en este proyecto, define la siguiente manera, dice que son las industrias culturales. Y cuando habla de industrias culturales, dice, se impulsará el desarrollo y la mejora funcional de la producción audiovisual y el sector del videojuego, enmarcado en el Plan de España, Audiovisual España y la digitalización de contenidos y fondos de documentos de museos y patrimonio. Serán 70 millones. También lo tiene claro el Gobierno de España, que es lo que le interesa como industria cultural, ¿vale? Lógicamente, el lobby editorial salió al cabo de unos cuantos meses, se reunieron y dijeron que ellos también querían parte de ese dinero, ¿vale? Y el 15 de julio hicieron una declaración en Santillana hablando de que el sector editorial también solicita participar en el PERTE. Estas decisiones, perdón, eche una foto, claro. Estas decisiones condicionarán después decisiones de grupos de investigación, ¿vale? De empresas, de consultorías, porque todos querrán tener acceso a ese dinero público, ¿vale? Eso estará condicionado. Vamos a la selección de conclusiones sobre el proceso productivo. Bajo nuestro punto de vista, y creo que pasa lo mismo en México, en este gobierno y en diferentes gobiernos, no me quiero meter ahora yo en tema de gobiernos mexicanos, pero sí en el gobierno español, no existe una política clara por parte de las administraciones respecto a la industria eléctrica. La industria depende del incremento de costes de las materias primas de energía y como no hay una buena política tampoco al respecto, pues ahora por ejemplo estamos con el tema de la inflación y del papel, ¿no? Pérdida de relevancia de los hábitos de compra y consumo del libro, ya no es referente, por lo menos en España, por mucho que a nosotros nos guste. Y después hay una competencia por la economía de la atención, que es un concepto que se utiliza mucho, pero que todos vivimos un tiempo limitado, tenemos 24 horas del día, dormimos 5, 6, 7 horas y tenemos un tiempo para el ocio, ¿no? Pérdida de poder adquisitivo de las familias, es muy importante. En España ha aumentado, ya sé que es el caso del cisne, un 10% de la inflación. Hay países que tienen una inflación mucho más descabellada. Y se evidencia también, y esto a veces es incómodo, se evidencia en las instituciones vinculadas a la industria del libro en España una concentración y intercambio de datos cargos. Pasa lo mismo en la mayoría de los países que yo conozco. Observamos que el presidente o habitualmente el presidente suele ser el presidente de otra institución y de otra institución y vuelve al cargo y vuelve no sé qué. Eso no digo que sea bueno o malo, pero bueno, es una constatación. Y después que existe una interdependencia y lo mismo entre las instituciones de carácter privado y las instituciones de carácter público. Esto ha aumentado con el COVID. Las ayudas por los avales del COVID repartieron 780 millones de euros asignados a industrias culturales en España. Eso, pues, creo que también esa relación público-privada mucho más estrecha. El Gobierno de España facilitó a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea 42 millones para el plan de fomento de la lectura, que será gestionado por Federical principalmente, pero que es una empresa gestionada por el gremio de la Federación de Gremios de España, que tiene mucho peso, hablamos de 42 millones de euros, y el PERTE también, eso ha generado esas cuestiones. Y esto es lo que comentaba, ¿no? Que los gremios, los investigadores, todos aquellos que dependen de ese tipo de fondos, pues están redireccionando sus discursos y sus posiciones, ¿vale? Muy bien. En la investigación nota, y yo creo que esto quizás a los que son profesionales de la editorial les interese más, en la investigación nos da 5 perfiles de editoriales diferentes. Estos perfiles variarían también en función de nuestros sistemas, pero a ver si esto nos ayuda a entender un poquito cuáles van a ser las lógicas del presente y del futuro, ¿vale?
tenemos un primer grupo conformado por corporaciones editoriales y cross-media y grandes empresas. Un segundo grupo compuesto por los agentes editoriales públicos con financiación pública, esto por ejemplo editoriales universitarias podrían ser. Un tercer grupo representado por editoriales medianas, lo he puesto entre paréntesis e interrogantes porque no hay muchas, y pequeñas empresas editoriales. Un cuarto grupo, que este es determinante actualmente, es constituido por empresas proveedoras de servicios de autopublicación que se definen como empresas tradicionales, editoriales, y después productores editores. ¿Cómo puede decir? Vale, venga, vamos entonces. Gracias. Estas empresas, grandes empresas, juegan en otro... es como si fuese el Madrid y el Barça, ¿no? El Barça juega en segunda y el Madrid en primera, ¿no? Se me permite la broma. Pero este tipo de empresas juegan en otras ligas, ¿vale? Y sí que claramente su discurso es el siguiente. Ya no son empresas editoriales, sino empresas que gestionan información y contenidos. Ya está, es su lógica. Y se trabajan con multiproductos y multiplataformas. Es una tontería compararlos con ellos. Tienen otras preocupaciones, tienen otros intereses, ¿vale? Muchas de ellas han reinventado toda parte de su inversión a la formación reglada. Tenemos, por ejemplo, el Grupo Planeta ha abierto 22, tiene 22 sellos diferentes de escuelas, ¿vale? Han reorientado, están desinvirtiendo muchas empresas dentro de la industria libre porque ya no es rentable, nunca ha sido rentable la industria libre, ¿vale? La de la información sí que lo es. Son corporaciones empresariales, se caracterizan por tener una gran capacidad de financiación, elevados costes fijos, economía de escala, gran capacidad de negociación, gran diversificación de productos y servicios, necesidad de alta rentabilidad y desarrollan estrategias de inversión y desinversión en función a la rentabilidad. No tiene nada que ver con el valor cultural del libro. Vendo, compro, no es negativo, son empresas del Estado, ¿vale? Y aquí podríamos tener varias empresas y de aquí recojo la información de Global 50, que ustedes ya también tendrán acceso. La mayoría de ellas se dedican a la información o la publicación académica, ¿vale? Y algunas de ellas, pues, voy a saltarlo. El grupo Rex me va a servir para explicar lo siguiente. Cuando me preguntan cuál es el futuro de la edición y yo pienso en grandes grupos, este es el resultado. Este es el informe anual de la corporación. Y observaremos que esos ingresos son el 86% de la publicación electrónica. ¿Quieren saber hacia dónde va? Va hacia ahí, pero ¿es lo que nos interesa? Pues no lo sé. Y después tienen face-to-face un 7% y el print un 7%. Ese es el futuro en cuanto al retorno, o sea, los ingresos por parte de estas corporaciones. Si me preguntan zonas en las que invertir, Estados Unidos les representa un 60%. Que conste que estos datos no solo son de la edición, ¿vale? Es de todo su conglomerado de empresas, pero nos da una cierta pista. Y después, si me preguntan el modelo de negocio, que con muchas ponencias se basan ahora, si suscripción, que si no sé qué, pues miren, los señores de Sevier tienen el 58% por suscripciones y el 42% por compra de unidades. Ese es el futuro de la edición de las grandes corporaciones que se dedican a gestionar la información y tienen otras llamadas empresas editoriales. Ya está. Después tenemos Westermann, lo voy a saltar, todos conocemos, la cantidad de volumen, esto también es su memoria anual. Ya no podemos comparar a 132.842 personas empleadas en el gran grupo o 10.861 en el grupo editorial, ni sus ingresos de 17.289 millones y en el editorial de 4.103 juegan en editorial. Y el Grupo Planeta. Aquí me gustaría el Grupo Planeta, yo he estado trabajando en el Grupo Planeta en el ámbito de formación. Nunca hay que hablar mal de la empresa donde has estado. Con lo cual no voy a hablar mal. Son datos objetivos que ellos trasladan en sus memorias. Ya hablaremos de los sellos, pero fíjese, están desinvirtiendo y están centrándose en Planeta Formación y universidades. Porque el dinero está en la formación. Porque todo el mundo, aunque tenga poco dinero, quiere pagar a sus hijos la mejor universidad o la mejor formación. ¿Vale? Y ellos lo tienen claro. Y el Grupo Planeta ha perdido una gran cantidad, no solo puestos de grandes empresas, sino que
los últimos datos del 2020, el beneficio consolidado se redujo un 67,8%. Y, bueno, no voy a citar más el Grupo Planeta, es una corporación. Después el segundo grupo, muy interesante. Y aquí veo representantes de la edición pública, universitaria. Representan un 9,63% en el 2019, no está nada mal. Y hay que entender que su lógica no es exclusivamente empresarial, aunque cada vez, y ayer lo hablábamos, se hablaba en las mesas, se busca una rentabilidad de la inversión, lógicamente. Hay más gestores, pero su lógica no es exclusivamente eso, y eso hay que tenerlo en cuenta. Es una inversión, ahí se ha hablado de un gasto, cuando hablan de lo de UNAM, no es una inversión esto, ¿vale? Pero tienen lógicas totalmente diferentes. Y aquí voy a poner un ejemplo de la UNE, que es la Unión de Editoriales de la Universidad Española, el último informe al que he tenido acceso es del 2017, publicado en 2018, y los datos que son de 70 editoriales universitarias. ¿Se acuerdan lo que facturaban y los recursos que tenía el Sevilla? Las 70 universidades, al menos según esta información, tenían un presupuesto global de 12.142.000 euros. Estamos hablando de esta dimensión, ¿vale? No son comparables. Y después, si hablamos de las personas que lo gestionan, pues hay otro tipo de perfiles. Este informe es un poco, está obsoleto, es del 2017, pero es el único que está publicado y solo quiero hablar de información publicada y que pueda ser constatable. Tenemos un tercer grupo, que es el que todos más o menos reconoceríamos como la industria del libro, que estas son pequeñas editoriales que se caracterizan por tener una relación peculiar entre la relación comercial y la relación simbólica, ¿vale? Entienden que publican contenido con carácter simbólico y se establece una relación de tensión en algunas ocasiones, ¿vale? Son pequeñas empresas, microempresas, baja rentabilidad, publicaciones de nicho, poca capacidad de inversión y proyectos vitales. Por mucho que nos hablan de que la industria del libro, las pequeñas editoriales hay muchas. Estos son datos del ISBN, constatados por el Gobierno de España, y nos encontramos que durante 23 años han aumentado, a lo largo de 23 años, en 1.700 agentes editores. Pero cuidado, y muchos de ellos pequeñas empresas, pequeñas editoriales. Pero fíjense este dato. La inactividad de las empresas editoras supera con creces las nuevas incorporaciones. Las empresas editoras privadas que no editaron ningún título en 2019 supusieron el 88% del total de las que están dadas de alta. Cuando a veces me hablan de la industria del libro en este ámbito, yo no digo que es industria del libro, es artesanía del libro. No hay industria del libro para este grupo. Es artesanía del libro, con lógicas industriales. Pero los niveles de explotación o la baja rentabilidad no suponen una industria, ¿vale? Tenemos un cuarto grupo que se me apasiona, ustedes verán, ¿vale? Tiene que ver con la autopublicación. Aquí vamos a hablar que son empresas que se presentan como editoriales tradicionales y quieren que están muy vinculados con la autopublicación, ¿vale? Aquí he puesto dos ejemplos, no tengo nada de contra ello, de libre, son empresas de éxito y son ejemplos de modelos de negocio. Editorial Círculo Rojo, editorial Caligrama. Vamos a vernos a datos. La editorial Círculo Rojo, a través de sus balances, facturaron en el año 2020 con autoedición, ¿vale? 2.209.000 euros. Eso quiere decir unos 44 millones de pesos. Autoedición de autores que saben que sus libros, piensan que sus libros van a estar en cualquier tipo de librería, no están nunca, pero tienen el sueño de gastar. Si yo no me voy al Caribe, me pago una autoedición. Muy bien. Y con todo el derecho del mundo. No es novedoso, ¿eh? Ha habido un montón de empresas que siempre han trabajado así. O sea, no lo estoy explicando, pero es un hecho. Pero también vemos que los grandes grupos editoriales, ahí ven un nicho. El Grupo Planeta saca un sello específico en el que dice: ¿quieres autopublicarte? La vida es sueño y sueño es realidad. Deben de cobrar unos 6.000 euros por publicar. No sé, por ahí, por lo que yo he oído. Claro, está bien pensado, porque el autor piensa que, y ellos así lo hacen ver en su vídeo, que si has publicado en ese sello, tiene la posibilidad de publicarse finalmente en el Grupo Planeta. No es verdad, ¿no? Porque después, y esto era el bonus track, pero no lo puedo decir, después de hacer 43 entrevistas de profundidad para la investigación,
detectamos que al final no se publica, no es una meritocracia la publicación, es otra cosa, ¿vale? Pero no nos vamos a centrar en eso, lo dejaremos para otra conferencia. Que si me invitan, claro. Después vemos, y esto puede generar ciertas heridas, lo siento. Vemos que en este grupo también podríamos entrar en algún tipo de editorial académica privada. Tirano Blanc, ¿vale? Tirano Blanc, que es una editorial muy importante en España, y ellos así lo dicen, se anuncia como la editorial académica más prestigiosa de España por el índice SPI de CSIC, que ha habido una investigadora esta mañana que ha hablado de ELA, ¿no? ¿Vale? Que está muy bien, pero fíjense, y que tiene más de 10.000 autores. Vamos a mirar sus números. Bueno, perdón, es un ciclo virtuoso, genera editorial, soluciones tecnológicas, formación editorial. Vamos a hablar de sus números, que esto es lo que nos interesa, tiene cierto modo. Facturan al año, sobre el balance, ingresos de explotación, para hablar con propiedad, 10.275.000. Eso quiere decir unos 207 millones de pesos mexicanos. No está bien. Y desde el 2003 al 2011, ellos tuvieron un pequeño del 2003 al 2014, llegó la crisis, lógicamente las instituciones no tenían financiación, los investigadores no podían publicar por ser pagados, pagar para ser publicados, y eso generó un retroceso en los ingresos. Pero fíjense, en 2021, el crecimiento brutal de la empresa. Es un modelo de negocio muy interesante, yo creo que hay que estudiarlo. Y ahora voy a hacer dos reflexiones. Fíjense cómo una investigación académica que posiciona editoriales de ensayo hace que una empresa privada obtenga más beneficios. Y yo, por ejemplo, hace unos 2 años me preguntaron cuánto valía una editorial que quería venderse. Y le dije en qué índice está, o sea, a qué nivel. Y su valor aumentó el doble por estar en los primeros puestos de este ranking. Curioso, ¿no? Pero, y después, fíjese otro fenómeno. Hemos hablado de editorial, el grupo editorial Círculo Rojo. En el 2019 pidió 2.498 ISBNs. Pero fíjense, todos son ingresos, porque el autor-editor, el autor lo pagó. El grupo Caligrama, 2.051 ISBNs. Fíjense si es importante que en 1996 la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es donde tiene sede, representaba el 5,16% de los ISBNs de España y ahora representa el 16,62%. Pero perdón, Tirano Blanc en el año 2019 pidió 1.630 ISBNs. Eso representa el 23% de la Comunidad Autónoma de Valencia. Es un buen modelo de negocio. Y sabemos que los investigadores para publicar monografías, y aparte que tiene corrección de pares, o sea, no pagan 6.000, 7.000, 4.000, 10.000 en función de lo que tengan reservado en el proyecto de investigación para publicar. Si vemos el ISBNs, grupo, primera empresa que ha pedido ISBNs en España en el año 2019, Círculo Rojo, Anaya, Caligrama, Grupo, que también es autor de publicación, y Editorial Tirano Blanc. Vale. Es el grupo 4. ¿Vale? Y el grupo 5, da un poco pena hablar de él, porque son los autores editores, pero el dato que podemos extraer, y está extraído de la panorámica del libro en España, esta situación se agrava si analizamos la zona de autores editores, donde el 77,9% solo edita un libro. Y el 99,2% solo publican al año 10 libros. O sea, estas son las tipologías de editoriales que podríamos tener en función del mesosistema CAMI. Proveedores de bienes y servicios, aquí voy a ir muy rápido, ¿vale? Si analizamos los proveedores de bienes y servicios a través de lo que es el CNAE, dado de alta en 5811, 13 empresas representan el 70,22% del total de ingresos. Proveedores de servicios, traductores, empresas que generan servicios para... Existe una precarización laboral, eso se detecta, y una gran competencia entre traductores, correctores, etc. Y estas grandes empresas de servicios han redirigido todo su modelo de negocio no tanto a las editoriales sino a la autopublicación. ¿Vale? Si vemos las artes gráficas, podemos distinguir 4 modelos diferentes. Los grandes grupos, que le dan a todo, las empresas medianas en proceso de diversificación. Tenemos muchas empresas editoriales medianas, imprentas medianas que lo que están haciendo es diversificando, digital, offset. Y tenemos después empresas especializadas que se dedican solo exclusivamente a una línea, y empresas híbridas como por ejemplo el IC Group, que es muy interesante como modelo de negocio, que también tiene sede aquí en México, que forma parte de Codeprint, que
¿vale? Que lo que hace texto de formación, tiene grandes máquinas de impresión, las quiere rentabilizar y lógicamente después trabaja para terceros. ¿Ya? Y después hablamos de proveedores de papel gráfico. En España los datos nos dicen que saben que el papel gráfico es aquel que se utiliza para imprimir los libros, ¿vale? Que son, y requiere mucha inversión tener una empresa papelera. Entonces todos se reúnen 7 empresas. Ahí sí que hay un oligopolio bestia, ¿vale? Y estas 7 empresas proveen de papel gráfico a las editoriales en España y lógicamente negocian los precios como consideran oportuno. También limitan mucho, y esto ya puede ser un detalle, en la calidad de los papeles y los tipos de papeles. Los libros, cada vez, si se fijan, siempre tienen cada vez los mismos papeles, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos hacen economía de escala y no les dan cuenta para la producción para un tipo determinado. O sea que perdemos también cierta parte estética. Y después, como proveedores de software, hay un dato que como es un sector de tan poca rentabilidad, la mayoría de las empresas editoriales no invierten en software editorial para gestionar. Pero aquellas que invierten, hay una empresa, que es Prevenque, que factura 7.291.000 euros en España, que tiene, pues, ostenta la primacía, ¿vale? Que para la realidad. Y también es un actor muy importante para entender la evolución de la industria del libro. Reflexiones finales. En la mayoría de las empresas editoras dadas de alta no son rentables. La mayoría de las empresas son empresas que sus publishers, no digo editores, porque ser publishers, tienen otras vías de ingresos. Inmobiliario, en campo, lo que sea. Esta ha sido tradicional, ¿eh? Yo en las empresas más en detalle he encontrado construcción, videojuegos, he encontrado un montón de cosas, pero no son rentables. La mayoría de las empresas editoriales no son rentables. Existe una tendencia hacia las fusiones y adquisiciones entre empresas vinculadas a esos sistemas de comercio del trade y educativo formacional. Y concretamente hay una curiosidad que en el educativo formacional hay fondos de inversión muy medios, ¿vale? ¿Por qué? Porque la educación es la sanidad y la educación son los sectores todavía que entendemos como básicos y el mundo de la empresa privada intenta encontrar sus beneficios, ¿no? Existe, y aquí sería un problema, existe una tendencia con un problema en términos económicos no, y en empresariales tampoco, porque sí que es la eficiencia, pero sí en cuanto a la diversidad, en cuanto a las distribuidoras, se están fusionando. En España hay 3 distribuidoras importantes. Eso, cuanto eficiente, está muy bien, pero si no te distribuye quien te tiene que distribuir, no apareces en ningún sitio. Las empresas tecnológicas están quitando el espacio a los grandes grupos editoriales, por eso los grandes grupos tienen determinado tipo de reacciones, pero es porque se están quitando parte de la data, ¿no? Y tenemos en cuenta, y esto puede ser polémico, no hay un problema de biodiversidad. Por los datos del ISBN en una empresa no hay un problema de biodiversidad, hay un problema de descubribilidad y de acceso a los libros. Está el problema en la distribución, en la comercialización y en la difusión, pero la gente publica muchos títulos y son muy diversos. Nos va bien decir a los editores que tenemos un problema de biodiversidad, pero el problema, bajo nuestro punto de vista, es en el tema de la distribución y de la comercialización. Después de esto, propuestas para las empresas. Las propuestas que planteamos no descubrimos nada nuevo, ¿vale? Mantener y mejorar la presencia de los canales tradicionales, mayoristas, físicos y virtuales, asegurándose que se cumplen todas las normativas, protocolos y requisitos. Ayer hablaba con una compañera de Siglo que hablábamos de la disponibilidad, ¿verdad? Y bueno, es básico cumplir los protocolos. No podemos ser negligentes por no tener metadatos. Da igual que seamos industria de contenidos o industria del libro. Pero esto hay que hacerlo sí o sí. Hay que incorporar al modelo de negocio programas de gestión y de recursos. Lo que pasa es que como no tiene suficiente rentabilidad, no nos da para incorporarlos. Eso utilizaría esfuerzos, abriría nuevas vías de comercio y visibilizaría de manera más efectiva nuestra empresa, crear sinergias por afinidad ideológica, aunque suene raro. Yo, una de las empresas más exitosas que he conocido es una de las que he trabajado, que es Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños es una empresa fantástica que ha generado sinergias con la comunidad, que tiene librería, distribuidora y editorial. Y es un polo de atracción y es por afinidad ideológica. Temática de región,
entre los diferentes actores y procesos involucrados, lo cual puede ayudar a captar más interés. Explorar nuevas maneras de financiación o compra de derechos de forma colectiva. Yo sigo sin entender, si no es una gran multinacional, cómo comprar derechos para España y Latinoamérica, sabiendo que solo puedes colocar 25 libros en Argentina, 33 en México, en El Salvador 2, no tiene sentido, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer una profunda reflexión sobre la compra de derechos y cómo mancomunamos esos gastos. Y explorar nuevas maneras de financiación o compra de derechos y formar parte de manera horizontal de comunidades. Estos son consejos para pequeñas empresas, las grandes ya tienen otras cosas, ¿vale? Y después, una reflexión incómoda para terminar. Discúlpenme, ¿vale? El libro, en tanto que bien simbólico y mercancía, es visto por los agentes que intervienen como si fuera un cerdo. Ustedes saben que del cerdo se aprovecha todo, y todo el mundo, ¿no? Todos quieren una parte, pero pocos cuidan de su bienestar. Es más, en el cerdo, al igual que en el libro, si me permiten el juego, no solo se aprovecha el cerdo, sino los productos derivados. En el cerdo, por las empresas farmacéuticas, cosméticos, y en la industria del libro, por empresas tecnológicas, audiolibros, etcétera, etcétera. No estoy en contra de los audiolibros, pero aquellos que digan que un audiolibro, bajo mi punto de vista, de aquí ya es subjetivo, dice que es un libro, creo que es un audiolibro, es otro formato, pero no es un libro, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes y cuidar el ecosistema en el que estamos y cuidar la industria del libro bajo mi punto de vista. Disculpen si me extendí un poquito, pero es hasta aquí. Si quieren, ahora tú me preguntas o... Creo que no tenemos tiempo ya para las preguntas, pero muchísimas gracias, Iñaki, por esta magistral exposición. De verdad que fue muy completa, además con una metodología de investigador excelente que se denota. Y por favor, si tienen alguna pregunta, les invito a poderle consultar al final de la plática. Muchísimas gracias, un aplauso.